Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 3, modelos atómicos y sus aplicaciones. Las competencias genéricas es definen metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos. Las competencias disciplinares diseñan modelos y prototipos para resolver problemas y satisfacer necesidades o mostrar principios científicos. Competencias disciplinares extendidas diseña prototipos o modelos para resolver problemas y satisfacer necesidades o demostrar principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales. Y los aprendizajes esperados se aplica a los principios básicos de las configuraciones electrónicas y su relación con los números cuánticos para comprender el comportamiento de los átomos y contrasta en diferentes campos del conocimiento el uso de isótopos radioactivos, reconociendo sus beneficios y riesgos en el medio ambiente. Los contenidos temáticos a abordar son la estructura del átomo, qué son las partículas subatómicas, qué es el electrón, el protón, el neutrón, qué es el número atómico, qué es el número de masa, qué es un isótopo y qué es una masa atómica. Entonces vamos a ver, vamos a analizar. ¿Dónde crees que se encuentra el átomo? El electrón. ¿Dónde se encuentra el protón? ¿Cuál es su relación del protón con el número atómico? ¿Dónde, qué es y dónde se encuentra el neutrón y cuál es su relación con la masa atómica? ¿Qué es un isótopo y qué importancia tienen los isótopos en la vida cotidiana? Entonces vamos a ver que Demócrito fue el primero, Demócrito de Leucipo, en el 450 en definir lo que es el átomo. ¿Están de acuerdo? Y él no hizo experimentos, simplemente lo pensó de manera lógica. Si nosotros separamos o deshacemos la materia, vamos a llegar a un punto hasta donde ya no podamos dividirla más y de ahí aparece el término a sin tomus dimisión. Entonces dice que toda la materia está compuesta de átomos. Los átomos son eternos, indivisibles y homogéneos. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no en cualidades internas. Las propiedades de la materia varían de acuerdo con el agrupamiento de los átomos. Esta información de los griegos se pierde durante la época del oscurantismo y es como recuperada en 1803 por Dalton, donde él empieza a hacer reacciones químicas, cuantifica los procesos estequiométricos y entonces se empieza a dar cuenta que se unían siempre en números enteros. ¿Están de acuerdo? Y entonces a esto le da el concepto precisamente de átomo. Y entonces dice que la materia está formada de partículas muy pequeñas que llama átomos, tomando el término de Demócrito y Leucipo, y dice que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y tienen las mismas propiedades. Los átomos se combinan para formar compuestos y guardan una relación simple en números enteros. Entonces, finalmente, él piensa, Dalton, que el átomo es simplemente como si fuera una pelotita. Una pelotita que es el átomo de oro, una pelotita mínima del átomo de calcio. Entonces, simplemente son como pelotitas de cada tipo, de cada elemento. ¿Están de acuerdo? Pero posteriormente alguien empieza a ver que esto no es así. Y Rutherford ya empieza a ver lo que se llama el modelo de pudín de pasas, donde tenemos el pan, el átomo completo, y embebido o pegado en este, vamos a tener a los electrones de carga negativa. Entonces, esta es la propuesta que hace en 1887 Rutherford, porque utilizando los rayos catódicos que hacía pasar una corriente eléctrica, veía que se formaban esta película, ¿están de acuerdo? Como que golpeaban en la película de fósforo. Y entonces de esa forma ve que tienen cargas negativas. Estos rayos catódicos las llama entonces electrones, ¿están de acuerdo? Porque tienen cargas negativas. Tienen una masa muy baja, es muy pequeña, prácticamente despreciable con respecto al átomo de hidrógeno, y se ve que se encuentran en todos los elementos. Si él hacía este experimento con diferentes, con oro, con plata, con cobre, siempre obtenía lo mismo. Entonces, todos los elementos tienen esto, ¿están de acuerdo? Ya para 1911, Rutherford, bombardeando una fina lámina de oro, ¿están de acuerdo? Ve que atrás de la membrana también había estas como señales en la membrana de fósforo, ¿están de acuerdo? Y entonces es que atravesaron de alguna forma, ¿están de acuerdo?
pero algunos poquititos, muy poquititos, se desviaban. Y entonces dice, híjole, ¿por qué algunos poquititos se desvían? Todos deberían de pasar, si el átomo es tan pequeñito que debe de atravesar. Y entonces, al desviarse, vio que esto tenía cargas positivas y que en esta zona se concentraba todo el volumen del átomo, por eso se desviaba, era como una pelota que chocaba contra una pared. Y entonces dice que obviamente, ¿por qué solamente algunos y otros no se desvían? Porque en la minita que él probó de oro, decía, en algún punto chocan con este núcleo y rebotan, pero la mayoría del el resto del átomo es espacio vacío. Por eso la gran mayoría pasa, solo los que tocan o chocan con el núcleo son los que rebotan. ¿Están de acuerdo? Entonces, su aportación de Ernesto Rutherford fue el descubrimiento del átomo. Entonces, vean, el pudín de pasas pasamos a un modelo donde tenemos un núcleo, espacio vacío, y dentro de este espacio vacío estarían girando o ahí felices los electrones. Y vemos que quedamos que tenían una masa muy pequeñita, vean, mientras que el núcleo tiene un tamaño de 1 por 10 a la menos 14 metros, el electrón tiene un tamaño de 1 por 10 a la menos 18 metros, súper pequeñito, ¿están de acuerdo? Aquí tenemos cargas positivas y acá tenemos cargas negativas. Aquí la masa es muy grande y aquí la masa es tan pequeña como 9.1 por 10 a la menos 28 gramos, es decir, prácticamente nada. En 1886, Goldstein, también trabajando con los tubos similares a los rayos catódicos, los tubos de Cook, logra observar rayos anódicos diferentes a los catiónicos. Esos se iban hacia el otro lado, en lugar de irse hacia la parte positiva, se iban hacia la parte negativa. Y entonces observa luminiscencia. ¿Están de acuerdo? Y entonces de esa forma él descubre lo que van a ser los protones, que él les llama rayos canales. Y entonces él finalmente encuentra estos protones. Ya Wilhelm Wien y Rutherford juntos, ¿están de acuerdo? Trabajando con gas ionizado y átomos de hidrógeno, por fin logran separar uno solo de estas cargas positivas y a esta solita, como le llamamos, protón. ¿Están de acuerdo? Entonces, el protón, quedamos que va a tener una carga positiva, tiene una masa de 1.6 por 10 a la menos 24 gramos, que le vamos a dar el valor de una UMA, y es 1836 veces más pesado que el electrón. Tiene carga positiva de 1.602 por 10 a la menos 19 colombios y es igual en carga absoluta al electrón. Si tienen la misma cantidad de carga, nada más que uno es positivo y el otro es negativo, y este se encuentra dentro del núcleo atómico. Entonces ya vamos a dar un modelo diferente. En 1938, Chadwick experimenta bombardeando una placa de berilio con una radiación emitida por un disco de polonio y provocaba la conversión del berilio en carbono. Y en este proceso liberaba unas partículas que chocaban con una capa de parafina y liberaban átomos de hidrógeno. ¿Están de acuerdo? Eran tan rápidamente despedidos que era imposible verlos. Entonces, de esa forma, finalmente le encuentra esta estructura que le llamamos neutrones. ¿Están de acuerdo? Y le llama neutrón porque no tiene carga, no se desviaban cuando se utilizaba un campo eléctrico. Y su masa era similar a la del protón. Entonces, quedamos que esta tiene una masa que se va a encontrar dentro del núcleo. Ya para 1973, Richard Feynman obtiene lo que es el quartz, que es todavía una partícula más pequeñita. ¿Están de acuerdo? Esto utilizando aceleradores de partículas. Y ven que son inelásticas y tienen un spin o giro positivo a la derecha o negativo. Entonces, finalmente, actualmente se considera que un átomo, si lo viéramos a escala, ¿están de acuerdo? Si un átomo midiera 10 centímetros, los quarks y los electrones medirían 0.1 milímetros y el átomo completo, si desde el centro hasta su última órbita, alrededor de 10 kilómetros. Imagínense nada más, es algo impresionante, ¿verdad?
El electrón casi tiene el tamaño de un quartz. Entonces están súper pequeñitos, son muy chiquitos, ¿están de acuerdo? Entonces vean, el neutrón está en el núcleo, es neutro, tiene masa de una UMA, el protón tiene carga positiva, también masa de una UMA, y aquí quedamos que en el núcleo se va a concentrar toda la masa de este átomo. Alrededor, mucho espacio vacío, que está estar formado por las órbitas, y girando en estas los electrones. Ver cómo está hecho el átomo. Vamos a ver que tiene relación el átomo con la tabla periódica. Cada uno de estos símbolos que representan en la tabla periódica corresponde a un elemento. Y quedamos que los elementos son moléculas formadas por un solo tipo de átomos. Entonces podríamos decir que cada uno de estos cuadritos representa a un átomo de cada tipo. Ahora, cada átomo está conformado, a su vez, aunque habíamos dicho que era átomo sin división, en la actualidad se sabe que sí está formado por otras partículas, entre ellas partículas que vamos a llamar protones, neutrones y electrones. Asimismo, vamos a tener ciertas regiones. Esta región central, que está marcada por la X, que vamos a llamar con el nombre de núcleo atómico. Y estas líneas azulitas, que les vamos a llamar órbitas. En realidad, las órbitas del átomo no se manifiestan de esta forma, sino se manifiestan como zonas de probabilidad donde podemos encontrar a un electrón. Y esto se ve en realidad como una nube electrónica. Ahorita vamos a ver las dos formas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Si es este átomo, ¿qué elemento es? Aquí me va a decir qué elemento va a ser conforme yo vaya poniendo partículas subatómicas, si es neutro o es un ion, y para eso podemos aquí ver su carga, si la carga es positiva o la carga es negativa. Aquí, en esta parte de aquí, podemos ver el número de masa. ¿Cuál es la masa? Como estas partículas son sumamente pequeñititas, mucho menores a 1 gramo, las vamos a manejar con unidades que se llaman unidades de masa atómica o UMAS. Y finalmente vamos a pulsar aquí para ver si este átomo es estable o inestable. Entonces, empecemos. Supongamos que yo quiero probar primero los protones. Entonces, voy a decir que el protón lo voy a poner en esta órbita. Y vean que me dice que no, que tache, no va ahí. Si lo pongo acá, tampoco vean hacia dónde se va. Se va hacia el centro. Entonces, podemos observar que los protones se van a localizar dentro de la zona central del átomo en lo que llamamos núcleo atómico. Si observamos en el momento que yo puse un protón aquí, se ilumina en la tabla periódica el elemento hidrógeno, cuyo símbolo es la H. Entonces vean, todas estas letras que tienen aquí en la tabla periódica representan el símbolo del elemento. ¿Están de acuerdo? Todas empiezan con una letra mayúscula, en este caso H, hidrógeno. Y en algunos casos, para diferenciarlas, por ejemplo, el boro tiene una B mayúscula, pero el berilio también inicia con B. Entonces pongo una letra minúscula que acompaña a la mayúscula para diferenciarlo. Boro, berilio, bromo. ¿Están de acuerdo? Aquí utilizo BE y aquí utilizo BR. Entonces, una forma de empezar a familiarizarnos también con lo que va a ser la tabla periódica. Ahora, entonces quedamos que si analizamos en la parte de la carga, vamos a observar que tiene una carga +1. Entonces, ¿qué significa? Que el protón tiene carga positiva. Vean, se fue hacia el más, ¿están de acuerdo? Y en el número de masa cambio a 1. Entonces, significa que el protón tiene masa de 1. Ahora, ¿qué pasa? Vámonos acá. Si yo pongo los neutrones aquí, vamos a ver. Ay. Si yo pongo el neutrón en esta órbita, me la regresa. Si lo pongo en la parte de acá, se va hacia el centro. Entonces me dice que los neutrones se localizan también en el núcleo atómico, pero vean aquí, no se cambia, no aparece ningún elemento. Entonces, el neutrón no es el que me va a dar las propiedades o las características químicas para decir que es un elemento. Un solo neutrón no tiene este valor, ¿están de acuerdo? No cambió la carga, entonces, ¿qué significa? Que el neutrón tiene carga neutra, por eso viene el nombre de neutrón.
sin carga positiva ni carga negativa. Es neutro, tiene carga 0, pero sí cambió en la masa, tiene masa de 1. ¿Están de acuerdo? Una OMA. Entonces vamos a regresarlo nuevamente a la canastita y ahora vamos a ver los electrones. ¿Qué pasa si lo pongo en el centro? Me dice que no. Se va hacia la zona azul, que son los electrones. Y vean, puedo hacer lo mismo y en este caso se va a órbita 1. Siempre se va a llenar primero las órbitas más cercanas al núcleo y posteriormente se llenan las órbitas más alejadas. ¿Están de acuerdo? Ok, ahora veamos. Igual si yo pongo un solo electrón, no pasa nada, no me dice que se ilumine ningún elemento. Entonces los electrones tampoco definen las características químicas de los elementos. Podemos ver que en un cable lo que saltan son electrones, ¿están de acuerdo? Y eso es lo que le llamamos corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones. En carga vemos que ahora se va hacia el lado negativo y tiene un valor de -1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los electrones tienen carga negativa. ¿Y qué pasa con la masa? No cambió, no se modificó, queda en 0. Entonces, la masa del electrón es mucho más pequeña del protón. Entonces, al ser más pequeña que el protón, la vamos a considerar como que no tiene masa o masa despreciable. Masa de 0. Ahora sí, regresemos este protón al centro. Veamos otra vez. Se ilumina, ¿están de acuerdo? El símbolo de hidrógeno. Entonces, cuando tengo un protón en el centro, tengo el átomo de hidrógeno. ¿Están de acuerdo? Me dice que tiene carga negativa, neutra. ¿Por qué? Porque la carga del electrón y la carga del protón, es decir, menos un negativo más un positivo, se anularon. ¿Están de acuerdo? Y por eso me da una carga de 0. Pero la masa tiene una masa de 1. ¿Por qué? Porque quien le dio la masa es el protón. Y dice que es un átomo neutro y es estable. ¿Están de acuerdo? Si lo vemos como nube electrónica, vean cómo se observa. Esta es la zona de probabilidad donde puede estar girando o donde podemos encontrar a ese único electrón. ¿Están de acuerdo? Ahora, veamos qué pasa si yo le pongo un neutrón. Vean, sigue siendo hidrógeno, el hidrógeno no cambió, la carga sigue siendo de 0, pero la masa subió a 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, la masa atómica o el número de masa va a estar dado por la suma de protones y neutrones. Cuando tenemos un protón y un neutrón, aunque nosotros lo llamamos hidrógeno, en química este se conoce como deuterio. ¿Y qué pasa ahora si le pongo otro neutrón? Vean, sigue siendo neutro, sigue siendo hidrógeno, pero ahora pasa de ser un átomo estable a un átomo inestable. Y al ser inestable, este núcleo tiende a romperse, liberando lo que llamamos radiación. Este átomo inestable de hidrógeno, que tiene masa atómica de 3 por tener 2 neutrones y un protón, recibe el nombre de tritio. Entonces, bueno, vamos a quitarle este exceso de protones, perdón, de neutrones para dejarlo estable. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un electrón más? Si yo le pongo un electrón más, volvemos a ver, no cambia la masa, sigue siendo, ¿están de acuerdo? Hidrógeno, pero ahora se convierte en un ion negativo, tiene una carga de -1. Este hidrógeno con carga negativa se llama hidruro. Pero ahora, ¿qué pasa si le quitamos los electrones? Sigue siendo hidrógeno, ahora pasa a carga positiva, +1, con número de masa 2. ¿Están de acuerdo? Y vemos que ahora es un ion hidrógeno, y a esto muchas veces, como solamente tiene un solo protón en el centro, también lo dejamos un hidrógeno con carga positiva, le llamamos en química protón. Ok, vamos a ponerle un protón más. Vean, si yo le pongo un protón más, esto se convierte en helio, pero aquí está inestable. Se puede romper fácilmente. ¿Por qué? Porque al tener dos cargas positivas juntas, no se llevan, se repelen. Entonces, ¿qué necesito para estabilizar esta molécula?
adicionarle neutrones. Y en el momento que le adiciono los neutrones, en ese momento ya queda estable mi átomo. ¿Están de acuerdo? Pero sigue teniendo dos cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Poner electrones, y al poner estos electrones, en ese momento se transforma en una carga neutra. Este es un elemento de la tabla periódica. Todos los elementos que se localizan en la tabla periódica son elementos generalmente neutros, ¿están de acuerdo? Es decir, que tienen igual cantidad de protones que de electrones. Número de masa, hablamos del número de masa 4, porque tenemos 2 protones y 2 neutrones. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un electrón más? Chispas, ya no me lo aceptó en la órbita 1, ¿verdad? Entonces, la órbita 1 solamente acepta máximo 2 electrones. Si ya quiero poner 3 electrones, me los va a empezar a colocar en la órbita 2. Y entonces esto es lo que Bohr conocía o conoció como niveles de energía. Aquí está mi primer nivel de energía y aquí tenemos nuestro segundo nivel de energía. ¿Cuántos niveles de energía máximo vamos a tener? Va a estar dado por las filas de la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niveles de energía máximo. ¿Están de acuerdo? O por lo menos los conocidos hasta el momento. ¿Qué pasa si ponemos un electrón más? Ahora se convierte en litio, ¿ya vieron? Entonces, ¿quién nos está diciendo qué elemento químico es? Va a ser el número de protones. ¿Están de acuerdo? Pero veamos que aquí es inestable. Tenemos 3 protones y 2 neutrones y esto es inestable. ¿Cómo le vamos a hacer para que se vuelva estable? Ya habíamos mencionado que vamos a adicionar neutrones y en ese momento se vuelve un átomo estable y adquiere un número de masa 6. Entonces vamos ahora a ver, ¿y qué pasa? Si a mí me gustaría nada más tener los 2 electrones del nivel superior, quito esto y quedamos que el litio se va a convertir en un ion con una carga positiva. Ok, vamos a poner todos los protones que aquí tenemos en nuestra canastita. ¿Están de acuerdo? Bueno, no vamos a llegar hasta oxígeno. Ok, vean. Entonces, para que yo tenga oxígeno, ¿cuántos protones puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando tengo 8 protones, estamos hablando del átomo de oxígeno. Pero estamos volviendo a ver, este átomo es inestable. Entonces, necesito ponerle neutrones. Tenemos aquí 8 protones y 8 neutrones. Se convierte en un átomo estable que va a tener el número de protones 8, la masa atómica 16. ¿Están de acuerdo? ¿Yo puedo poner más protones, más neutrones? Sí, ya vemos 18 neutrones, pero vean, ya en el 19, también un exceso de neutrones hace que este átomo se vuelva inestable. Entonces vamos a dejarlo con igual cantidad, con lo más estable. 8 protones y 8 neutrones. ¿Están de acuerdo? Pero vean, aquí tiene muchas cargas positivas. Entonces vamos a empezar a ponerle electrones. Y vean que los electrones, al tener carga negativa, van neutralizando las cargas positivas de los protones hasta que finalmente tenemos un átomo neutro. ¿Están de acuerdo? Que tiene 2 electrones en la primera órbita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en la segunda órbita, que la vamos a ver. Así se vería como nube electrónica. Todas las zonas de probabilidad donde pueden encontrarse girando esos 8 electrones. ¿Están de acuerdo? Ahora, en este caso, que vamos a después a ver como regla del octeto, si yo le pongo dos electrones más, ahora sí tenemos en esta última órbita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. ¿Están de acuerdo que sería lo más estable? Pero con esto, este átomo adquiere cargas negativas y esto lo convierte en un anión. Entonces, lo que tenga cargas negativas va a ser anión
Y veamos ahora, esto es muy raro, si tiene cargas positivas es catión. El oxígeno nunca, nunca, nunca va a ser catión. ¿Están de acuerdo? O es anión con una carga negativa o es anión con dos cargas negativas. Pero en el caso del litio, del berilio, sí se van a encontrar con cargas. Vamos a ver otra vez, vamos al litio. Vamos ahora a regresarnos para encontrar el átomo de litio. O bueno, vamos a quedarnos en berilio. Berilio, para que sea estable, vean, tiene que tener 4 protones y 5 neutrones. Esa es la forma más estable del berilio. Vamos a quitar electrones. Aquí es un átomo neutro. Cuando tenemos 4 protones y 4 electrones, es positivo. Pero aquí, en la última órbita, debe de llegar a tener 8 electrones. O quedarse con los 2 del centro para estar más estable. Entonces, este es más fácil que pierda 2 electrones y quede con carga, 2 cargas positivas, convirtiéndose en un ion, un catión. Entonces, en resumen, tenemos que el electrón tiene carga negativa, el protón positiva, el neutrón neutra. En masa, el electrón tiene carga casi despreciable, el protón una UMA y el neutrón una UMA. Y aquí el electrón gira alrededor del núcleo, el protón y el neutrón se encuentran dentro del núcleo y estos son los símbolos que tenemos de estos partículas subatómicas. Ahora veamos lo mismo que estábamos haciendo, chaparritos, pero ahora viéndolo dentro de la tabla periódica. Si nosotros vemos cada uno de estos cuadritos de la tabla periódica, vamos a presentar 3 números y vamos a ver qué significan. ¿Están de acuerdo? Entonces volvemos. Si ponemos un protón, aparece o se ilumina el símbolo de hidrógeno. H es el símbolo del átomo hidrógeno. ¿Están de acuerdo? Aquí va a aparecer el número de masa. ¿Están de acuerdo? Entonces veamos. ¿Qué pasa si le pongo un protón? Un neutrón. Pasa de 1 a 2. ¿Están de acuerdo? Aquí de este lado va a aparecer la carga. Dice que tiene una carga negativa. Si yo le adiciono un electrón, en este momento queda con carga neutra. ¿Están de acuerdo? Y esto es un átomo estable. Si le pongo otro electrón más, ahora me queda con carga negativa y sigue siendo estable, sigue siendo el átomo de hidrógeno. ¿Están de acuerdo? En esta posición vamos a hablar del número que me está manejando de masa. ¿Están de acuerdo? Perdón, el número atómico, el número de protones que tenemos. Vean que este va a cambiar. Si yo le adiciono un nuevo protón, entonces ahora me queda con 2 protones, masa atómica 2 y no tiene carga. Pero ¿qué ocurre en este momento? Me dice que es un átomo inestable, tiende a romperse. Si yo le adiciono en este momento un neutrón, el neutrón hace que aumente su masa a 3, pero este átomo se convierte en un átomo estable. ¿Están de acuerdo? Entonces, los positivos, los protones, al tener carga positiva, no les gustan estar juntitos solitos, sino que necesitan estabilizarse por medio de neutrones. Si le pongo otro neutrón, quedábamos que pasábamos a 4, número de masa, 4, número atómico, 2, carga negativa. ¿Están de acuerdo? Si nosotros ahora ponemos, por ejemplo, un protón más, ahora se llama litio y es inestable, vean. Entonces quedamos, necesito ponerle más neutrones para que este átomo se estabilice. Al tener solo 2 electrones, tenemos 3 cargas positivas de los protones y solo neutralizado por 2 cargas negativas de los electrones, esto me da o convierte a este átomo de litio en un ion con carga positiva. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si lo convierto en, vamos a ponerlo como oxígeno. Vamos a poner el oxígeno. ¿Están de acuerdo? Carbono, nitrógeno y oxígeno.
Para que sea oxígeno debe de tener 8 protones. Y para que sea estable vamos a ponerle neutrones hasta que este átomo se convierta en un átomo estable. En este momento ya es estable, entonces necesito haberle adicionado 8 neutrones más para que tenga una masa de 16 y mi átomo sea estable. Pero como tiene solo 2 electrones, tiene carga positiva. Pero ¿qué pasa si ahora yo le pongo más electrones? Vean que tienen cargas negativas. Entonces, en el momento que pongo igual cantidad, 8 electrones, tenemos igual cantidad de electrones que de protones, en ese momento tenemos una carga neutra. ¿Están de acuerdo? Es neutro. Si yo pongo un neutrón más, sigue siendo estable, no le pasa nada, lo único que aumentó es el número de masa. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si le adiciono otros 2 electrones más? Ahora vean, sigue siendo un átomo estable, pero adquiere un átomo con carga negativa, 2 cargas negativas, y vemos que en su última órbita va a tener 8 electrones y en la órbita central tendremos solamente 2 electrones. Gracias, espero que te hayas divertido y hayas aprendido algo más sobre el átomo.